le hace falta a México para detonar y que su gusto por el vino sea mayor? Para platicar de ello y más, hoy día nos encontramos con Sandra Fernández. Ella es sommelier. Muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos. Al contrario, María Elena, un gusto. Platícanos un poco la importancia de un sommelier dentro de la industria vitivinícola. Bueno, la importancia del sommelier en esta industria es sin duda llevar el producto a través de la educación que se tiene de él, el conocimiento que se tiene de él, a un público. Y la forma de llevarlo como sommelier lo puedes hacer en un restaurante, lo puedes hacer en una tienda, lo puedes hacer hoy a través de internet, lo puedes hacer a través de escribir. Hay muchas maneras de poder llevar la degustación a la boca de la gente. Ese es a grandes rasgos el trabajo de un sommelier. Sandra, ¿cómo se encuentra hoy día México en materia de degustación, en materia de consumo de vinos? Sin duda creciendo. Yo creo que México es un ejemplo de esos países cuya dedicación a una industria está dando frutos, y no recientemente. Yo creo que empezó a dar frutos hace ya muchísimos años, de los cuales luego hubo como una ruptura y resurgió en los 80s. Lo que estamos viendo hoy, a 20 años, es un público nuevo, un mucho mayor consumo, muchísimas más vinícolas de las que se tenían conocimiento antes o de las que existían antes. Y bueno, yo creo que una propuesta y una diversidad muy grande. Estábamos muy acostumbrados a 3 o 4 vinícolas que eran las que tenían, por así decirlo, el posicionamiento más fuerte en el mercado, y hoy por hoy vemos que el mercado se está compartiendo con propuestas jóvenes, vanguardistas, nuevas. ¿Por qué todavía se considera México como un mercado joven y qué crees que necesitemos tanto por parte de la iniciativa privada como de gobierno para crecer la degustación y el gusto por el vino? Yo creo que te contestaría en dos vertientes. Una es, lo que necesitamos es unir esfuerzos, unir la visión que está teniendo la industria, porque yo creo que la visión y el objetivo se comparte y se comulga entre muchas vinícolas. El que cada una de ellas pueda vivir con sus propias diferencias y pueda destacar con sus propias diferencias, de eso se trata la competencia. Pero si se unen los esfuerzos y la visión, que es llegar a un consumidor que cada vez es más exigente, y se unen esfuerzos, entonces yo creo que se pueden pedir más apoyos al gobierno. Entonces yo creo que tiene que partir de la iniciativa privada y tiene que partir de la unión y de la solicitud de esfuerzos para que entonces se convierta en una actividad, ¿por qué no?, prioritaria para nuestro país en el tema agrario. Lo puedes ver desde diferentes puntos de vista. Ahora, ¿por qué es un país de consumo joven? Yo creo que hay que tomar en cuenta que México no es un país joven elaborando vino. Una de las primeras notas que se tiene de México es en 1597, ya se elaboraba vino. Ahora, ¿qué sucede hoy? Yo creo que tenemos un tema generacional. Tenemos una generación que es gente mayor y adulta que está consumiendo vino europeo, sobre todo español. México siempre ha sido un mercado que agradece el vino español. Y el joven, sin duda, creo que la generación joven es la que está bebiendo vino mexicano. Comentas algo muy interesante, el consumo de vinos españoles o extranjeros en México, pero el consumo de los vinos mexicanos dentro de territorio nacional o incluso fuera, ¿cómo lo visualizas? Yo visualizo una gran penetración en nuestro mercado. Yo veo cada vez más nuevas propuestas, las propuestas que había hace 5, 4, 8 años con muchísimo compromiso, algunas otras que no tienen ese compromiso debido a la propia exigencia del mercado ya no están, y yo creo que ese filtro es normal. Yo veo un gran entusiasmo por las vinícolas para entrar, por la gente por probar vino mexicano, pero sí estoy viendo un tema generacional. Yo estoy viendo gente joven bebiendo vino mexicano, no necesariamente gente adulta bebiendo vino mexicano, y a nivel internacional falta presencia. Falta estar en foros, falta estar en otros países, falta estar en restaurantes fuera de México. Y a la gente que nos gusta o que les gusta el vino, ¿qué es lo que les recomendarías? ¿Cómo comenzar a consumir vino y un vino de buena calidad? Bueno, yo creo que como todo, uno va aprendiendo en el camino, y sobre todo en el vino hay que tomar en cuenta que uno va aprendiendo de uno mismo. Cuando uno entiende cómo funciona el paladar, cómo funciona la nariz, cómo funciona la sensibilidad a través de lo que se prueba y a través de
lo que se siente cuando se prueba un vino, ese es el primer paso. Entonces el primer paso es simplemente una sensibilidad que todos tenemos, pero que a veces no la usamos. Y en el momento en el que uno empieza a detectar cuál es ese gusto de ese vino en particular que me gustó y por qué, entonces empieza uno a descubrir si es el estilo, la región, la acidez, el alcohol, una uva en específico. Entonces yo creo que se trata de entender nuestro propio paladar, probar muchas cosas diferentes. El probar lo que nos hace sentir cómodos hace que no aprendamos. Y por otra parte es un pequeño estudio que se puede empezar a nivel personal. Si uno, por ejemplo, prueba una botella de vino, se da cuenta que le gusta, investigar un poco qué uva es, qué región es, nos va a decir mucho de por qué está dirigiéndose mi paladar en su gusto a ese vino o a esa uva específica. Leer un poco, y hoy la investigación y el research lo tenemos al alcance de un dedo. Bueno, ¿cómo hacer que el vino mexicano tenga la misma repercusión o la misma importancia que hoy día están teniendo vinos, por ejemplo, argentinos o chilenos, que se consumen en buenas cantidades en territorio nacional? Claro, cuando tú tienes una necesidad de exportar, te parece que, o pareciera que naturalmente buscas esos apoyos y esos esfuerzos, tanto de tu propio gobierno como de tus representaciones fuera. Y una de las cosas que Chile hizo, y hablando de temas de Nuevo Mundo, ¿no?, cómo puede equipararse a México, Chile lo que hizo fue, necesitaba exportar, porque tenía una muchísima mayor oferta que demanda, y entonces lo que hizo fue crear los canales, entender los mercados de exportación a los que quería llegar y llegar a ellos. Okay. Argentina, por su parte, lo que hizo fue, tenía su consumo interno prácticamente acaparando su producción, y entonces Argentina no necesitaba exportar, porque su producto lo consumía el propio argentino, que es lo que le está pasando a México. Exacto. Por ejemplo, tenemos un vino mexicano muy bueno, de muy buena calidad, pero el precio no es del todo equiparable. ¿Qué nos puedes comentar? La percepción que se tiene de vino mexicano es caro. Es caro comparado con, obviamente, ¿no?, con otras cosas que conocemos en el mercado. Pero te voy a decir algo interesante. México sí tiene vinos en todos los segmentos de precio, sobre todo el vino que más se consume a nivel mundial está en lo que se llama la franja de los 8 a los 11 dólares, precio retail, precio detalle. Ese es el mayor consumo que se da a nivel mundial. México tiene participación en ese segmento, lamentablemente no de muchas bodegas, de muy pocas. Entonces, muy pocas bodegas acaparan el consumo de 8 a 11 dólares. Ahora, ¿qué sucede con el vino que sale de esta franja? Lo que sucede es que hacer vino en México es caro, porque toda nuestra materia prima, pero también nuestro equipo y nuestros recursos son de importación. La materia prima, sin duda hoy, y creo que ahí vamos a empezar a ver un tema de costos aminorados, hoy ya hay una gran cantidad en México de bodegas que tienen su propio vivero, sus propios plantíos experimentales. Claro, el origen de la cepa hay que comprarlo, hay que comprar ese clon, hay que comprar esa cepa y eso cuesta, pero hoy se están haciendo clones y se están haciendo trabajos de campo donde ya estamos viendo en nuestro propio campo, ya desde hace muchos años, nacer uvas mexicanas, por así decirlo, aunque la cepa sea Cabernet o sea Tempranillo, ya son uvas nacidas en México y eso va a bajar los costos de la materia prima. Muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos y platicarnos un poco más y adentrarnos un poco más a este mundo vitivinícola. Al contrario, un placer. Muchísimas gracias.